Bueno, debo decir que agradezco mucho a los organizadores de este foro, a María José Garrido en particular, el poder estar aquí y darles esta plática disfrazada de conferencia magistral. De hecho, es una plática informal con 3, 4 ideas que quiero compartir con ustedes y que, bueno, pues andaremos de un lado a otro en ella. Espero que lo que diga sirva para estimular que los nuevos académicos, los nuevos jóvenes que tienen perspectivas para la investigación histórica le den cabida a el trabajo sobre la actividad deportiva y de la cultura física. Se llama el deporte, la cultura física y la historia, perspectivas para un encuentro. Deporte y cultura física, palabras fácilmente asociables, cuyo significado nadie desconoce. Por si esto fuera puesto en duda, acudamos al diccionario de la Real Academia Española en su última versión. Para deporte, la primera acepción dice: actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Cierro comillas. La segunda, recreación también de deporte. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico. No me convence mucho, pero en fin, sí lo es. Digo, sí, todo esto es cierto, pero como definición me parece pues que no tiene más que una enunciación, una serie de enunciados y ya. Por lo que respecta a cultura física, dice, comillas, conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes y práctica de ellos encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales. Hasta ahí. Un tercer invitado implícito en la primera acepción de deporte es juego. No transcribiré la página y media, cargada de, además en letra chiquita, 2 columnas, cargada de definiciones. Me limito solo a la primera, a saber, acción y efecto de jugar por entretenimiento. Ahí la dejan, nada más, y luego vienen, métanse al diccionario y entretendrán un rato. Bueno, ¿valía la pena traer a colación estas definiciones? Si respondiera negativamente, me hubiera entonces ahorrado transcribirlas. Creo que debemos partir de la claridad en los conceptos que congregan nuestros intereses. Ahora bien, las definiciones satisfacen, pero dejan mucho contenido fuera de ellas. Hay mucho más que decir de cada palabra. El caso, no obstante, es que las 3 se reúnen. Ciertamente, la definición de cultura física no hace referencia a juego, pero implica a deporte, y este es impensable sin la acción de jugar. En principio era el juego, podría sentenciar. Estaría de acuerdo conmigo el gran Johannes Huizinga, pero realmente quien está de acuerdo con él soy yo. El siempre citable José Ortega y Gasset especuló acerca del origen deportivo del Estado. En sus ensayos, que son 2, no hace referencia explícita al juego, pero sí a lo que considera deporte. Algún descubrimiento arqueológico ocurrido a principios del siglo XX, consistente en una serie de restos humanos masculinos jóvenes, asociados a máscaras y símbolos, permitió echar por tierra la idea de que el Estado tenía su origen en la familia, como lo había establecido el antropólogo Henry Morgan, de quien se benefició ampliamente Friedrich Engels y lo divulgó a los 4 vientos.
todo el mundo en una época leyó a Engels. La especulación de Ortega, basada en hallazgos e interpretaciones antropológicas de inicios del siglo pasado, señalan que los hombres jóvenes de las hordas o tribus, al rechazar tener relaciones con las mujeres de su propio grupo, desarrollaron la práctica de raptar las ajenas, para lo cual crearon ritos e indumentarias propiciatorias. No se trataba solo de asaltar, sino de hacerlo guiados por una fuerza superior que los impulsara, y detrás de máscaras o pinturas faciales y vestuarios adecuados al caso, y con danzas y cantos previos a la aventura. Es decir, se hacía bajo el estricto seguimiento de normas, de reglas que permitieran tener buen éxito en la acción. Evidentemente, se requería de destreza física, por lo que se aduce que quienes lo ejecutaban se encontraban en buena edad y condición. Con esto hubo organización y crecimiento demográfico, bases fundamentales para el origen del Estado. Más adelante, refiere Ortega, la permanencia ritual con la rememoración de los mitos, los raptos de Helena y de las Sabinas, uno individual y el otro colectivo, fundamentan la costumbre romana de introducir a la recién desposada en brazos al lecho, lo que evoca el que la dama fue tomada de su lugar propio para ser llevada al del marido. Ignoro si la antropología posterior convalida o no los acertos de Ortega y de aquellos en quienes se basó, pero es innegable que los expresa en el lenguaje elegante, rico y persuasivo que caracteriza su obra. Del adjudicar deportivo a esa acción quedan pues dos elementos, las normas y la destreza. Falta el juego, a menos que se urdiera algún tipo de engaño hacia las raptadas o al grupo al que pertenecían. El mencionado historiador holandés Johannes, voy a decir Huizinga, le decíamos Huizinga, que es alemanizar el apellido, pero el Huizinga, él es holandés. Algún día le pregunté a un ilustre colega holandés cómo se decía, me dijo algo así como Hessinga. Entonces mejor decimos Huizinga. Escribió uno de los más lúcidos libros del siglo XX, Homo Ludens. Ese debe ser la Biblia a todos nosotros, en el que sorprende con su tesis definitoria del ser humano como lúdico antes de todo. Puede decirse que en ese libro el autor juega con el juego, al atribuir a la dimensión lúdica el origen y fin de múltiples actividades humanas. Ortega no incorpora el factor juego en los rituales previos al rapto de mujeres, ya que el ritual, como el juego, es representación quintaesenciada de algo cotidiano. Huizinga, entre otras muchas cosas, subraya ese factor representativo que da lugar a las artes sin que pierdan su origen lúdico. Uno de los nuestros, Alfredo López Austin, subraya el carácter ritual de los juegos practicados en Mesoamérica, que los apartan del entretenimiento que suponen los deportes, pero coinciden con estos en la necesidad de la destreza física de quienes los practican. Distingue claramente, de manera contraria a lo dicho por algunos cronistas, que los aztecas no contaban con gladiadores a la usanza romana. El famoso Tlahuicole luchaba para cumplir con normas rituales no propiamente deportivas. El juego era un complemento establecido por el calendario, efectuado para que el sol continuara su marcha, como otras actividades en las que igualmente se hacía representación. Desde luego, el deslinde con respecto a la tradición grecorromana marca la diferencia con las civilizaciones mediterráneas que tras la repetición ritual se secularizaron, si se me acepta el término, y propiciaron la existencia de deportistas, es decir, personas que se distinguieron por sus habilidades físicas para correr, saltar, arrojar objetos lo más lejos posible,
y finalmente luchar. Los gladiadores eran entrenados de manera concienzuda para que dieran lo mejor de sí en la arena. La referencia obvia es, recuerdo la película de Russell Crowe, o más antes para los de mi edad, la espléndida película de Kirk Douglas dirigida por Stanley Kubrick. El interés actual por la historia del deporte y la cultura física se debe evidentemente al papel que ambas actividades desempeñan en el mundo contemporáneo. De ahí el deslinde que marca López Austin para no considerar como deporte a cierto tipo de juegos rituales, so pena de incurrir en un anacronismo. Lo que vale la pena considerar en ese sentido es la manera paralela, aunque con muchos siglos, incluso milenios de distancia, como se ha escindido el juego ritual, el juego del ritual, para centrarse en el entretenimiento. Bueno, aquí hago una pausa y a lo mejor al rato Patrick Johansson dice que la cosa es al revés, pero en fin, nos esperamos al rato. Huizinga establece cómo el deporte ha ido dejando de ser juego en la medida en que se ha ido profesionalizando. Un pasaje significativo de su libro viene a colación, ya muy del final. Lo que importa es el tránsito de la diversión momentánea a un sistema organizado de clubes y campeonatos. En cuadros holandeses del siglo XVII vemos hombres jugando al golf, pero nada sabemos de una organización en clubes o de campeonatos organizados. Se comprende que una organización semejante se produzca con mayor facilidad en aquellos juegos en que se enfrentan dos grupos. También este proceso es tan viejo como el mundo. Una aldea compite con otra, un barrio contra otro. Sobre todo los juegos de pelota entre equipos entrenados exigen precisamente equipos duraderos, y en este campo es donde aparece la vida deportiva moderna. Que este proceso tuviera origen en la Inglaterra del siglo XIX se puede explicar en cierto modo. La autonomía local reforzó el espíritu de solidaridad local. La ausencia de instrucción militar obligatoria favoreció la ocasión y necesidad de los ejercicios corporales libres. En la misma dirección actuaron las formas escolares y también la organización territorial y el paisaje, que ofrecían en los commons los más bellos campos de juego. Indudable, la lluvia de Inglaterra hace que el pasto sea más verde que en otros lugares. The grass is greener. Y agrega, el desarrollo del deporte, a partir del último cuarto del siglo XIX, nos indica que el juego se concibe cada vez con mayor seriedad. Las reglas se hacen más rigurosas y se elaboran más al detalle. Con esta creciente sistematización y disciplina del juego, se pierde a la larga algo de su puro contenido lúdico. Dice algo, no todo, afortunadamente. Esto se manifiesta en la distinción de los jugadores en profesionales y aficionados. El grupo interesado en el juego separa a un lado a aquellos para los que el juego ya no es un juego, y aquellos otros que, a pesar de su gran capacidad, se encuentran por bajo de los auténticos jugadores. La actitud del jugador profesional no es ya la auténtica actitud lúdica, y yo diría salvo honrosas excepciones, pues están ausentes en ella lo espontáneo y lo despreocupado. El deporte se va alejando cada vez más en la sociedad moderna de la pura esfera del juego y se va convirtiendo en un elemento sui generis. Ya no es juego y, sin embargo, tampoco es algo serio. Tomen nota de esto, tampoco es algo serio. Y aquí hago una transición. No es en efecto algo serio en la medida en que no ha perdido la relación con su origen lúdico, aunque haya prescindido de ese carácter. La atribución de no seriedad al deporte propicia el que no se le dé a su práctica en la función formativa.
el que no se le dé a su práctica en la función formativa la dimensión que requiere. Puedes faltar a tu clase de natación, pero cuidado con hacerlo a la de matemáticas. Parece decir cualquier madre en cualquier país. Asimismo, al plantear el seguimiento de una vocación profesional, él o la joven que manifieste su inclinación por convertirse en deportista será severamente cuestionada e invitada o invitado a dedicarse a algo serio. Mejor sea abogado, contador. Pasa lo mismo con la vocación artística. No en vano, el origen de ambas es lúdico. Sin embargo, un deportista notable es millonario a los 21 años. Rafa Nadal, en fin, Niño Torres. O en los tiempos del socialismo real era mimado por el régimen y objeto de privilegios. O sea, no era millonario, pero él comía diario, bien, todo, proteína. Pese a la consideración de no seriedad del deporte, los presupuestos invertidos en él, el movimiento de dinero en ese juego sobre el juego, que es el mundo de las apuestas, y los actos de violencia que ocasionan ciertos resultados deportivos, ponen de manifiesto que la atribución de no seriedad del deporte es al menos cuestionable, o digamos, no es seria, si no es que definitivamente puesta en tela de juicio. Recuérdese el disgusto de Hitler por el triunfo de Jesse Owens en la Olimpiada de Berlín, que echa por tierra la superioridad de la raza aria, y la competencia por medallas de parte de las delegaciones norteamericanas y soviéticas durante toda la Guerra Fría. Como trataría adelante, incluso dedicarse a hacer historia del deporte puede o pudo haber sido tomado como una actividad no seria por los historiadores. De ahí el lento despegue que ha tenido este campo de estudio. Ahora me traslado pues al mío, que es el de la historia. La cultura física no está lejos de esta consideración. Deportes y actividades estéticas, materias de la prepa, no son materias académicas en los planes de estudio. Se califican solo con la palabra acreditada y no tienen peso en los promedios. De ahí que no haya un impulso que tienda a formar deportistas o cultores físicos e inclusive haya sido tan tardía la especialización en medicina deportiva. Asimismo, los historiadores de la educación, ahí en mi original había escrito, cambié ayer yo creo, las historiadoras de la educación, decía yo, porque casi todas las historiadoras de la educación son mujeres, pero en fin, algún varón hay también, no le han dado el espacio debido a la educación física. Estuve repasando los libros de mis colegas y se la brincan tranquilamente, no la ubican. Pese a que en algunos momentos de la historia se ha procurado dar formación integral al modo griego, donde cuerpo y mente reciban la adecuada atención para la realización óptima de los escolares. Si bien la cultura física está presente en planos de estudios escolares desde el último cuarto del siglo XIX, cuando José Vasconcelos tomó las riendas de la educación en México, 1921, puso el énfasis suficiente en este renglón, desde la higiene corporal hasta el ejercicio físico. Ponderaba los beneficios de la natación, era muy inteligente Vasconcelos, yo soy nadador, y las tablas gimnásticas colectivas, las cuales en el caso de las mujeres debían evolucionar hacia la danza. Nuevamente, deporte y arte se dan la mano. Nuevamente se dan las citas, Lazar ya lo había escrito, les dan cita a las artes y los deportes, aunque cabe advertir que el creador de la SEP no se inclinaba hacia los deportes de competencia, le parecía aberrante. Su interés radicaba en el ideal de fortalecer mente y cuerpo. Segunda parte. ¿Quién debe hacer la historia de los deportes y la cultura física? La pertinencia de la pregunta radica en la experiencia historiográfica. Cuando se estableció la especialización en diferentes ramas del conocimiento histórico en México,
hacia los años 50 del siglo XX, se advierte el vínculo profesional de los historiadores con el campo de estudios referido en sus obras. Así, militares, eclesiásticos, médicos, abogados, científicos y profesores dejaron su impronta en las historias que escribieron. Se trata del conocimiento interno o externo de la materia a tratar, a partir de la afinidad que el historiador debe tener hacia su especialidad. El historiador inclinado hacia el deporte debe, por lo menos, ser aficionado, si no es que practicante amateur de alguno. ¿Por qué? Debe saber valorar el esfuerzo que implica la competencia, distinguir entre lo individual y lo colectivo, así como conocer el significado de las reglas, las famosas reglas del juego. Lo mismo vale para la cultura física. Como en muchos campos de especialidad historiográfica, hay dos tipos de historia que se pueden distinguir como interna y externa, esto es, desde dentro y desde fuera. La primera es una historia técnica que se refiere a los aspectos propios de la disciplina en cuestión, cuyo conocimiento y apreciación de lo conocido solo resulta familiar a iniciados. Piénsese en la historia de las ciencias, matemáticas, física, química, biología, de ciencias aplicadas como la medicina, la ingeniería, o de las artes, música, arquitectura, más allá de la estilística, es decir, la historia de su tecné. Ciertamente toda historia debe tender a ser inteligible, pero tanto el que la produce como aquel a quien va dirigida requieren de un cierto conocimiento que les permita aprehender mejor la temática tratada. ¿Qué es, en contraparte, la historia que llamamos externa? Aquella que incluye los agregados que no son oriundos de la temática en sí. Por ejemplo, la relación con los impactos sociales, educativos, económicos, políticos y aquí un largo etcétera. Ejemplifico, la historia social del arte de Arnold Hauser se sale de la temática estilística para adentrarse en la cuestión gremial durante el Renacimiento, que desde luego pesa sobre lo puramente artístico, pero lo vincula con lo económico y lo social en cuanto a actividad corporativa de los productores del arte. Así, la historia del deporte puede vincularse con la economía, la comunicación de masas, el nacionalismo o regionalismo identitario, aparte de lo interno que se apreciaría en la reglamentación y el desarrollo de las capacidades técnicas individuales y colectivas. Aquí hay un vínculo con la cultura física que busca nexos con la fisiología, la higiene y una y otra con la psicología. Esto es, son muchos los factores que intervienen en la hechura de las dos historias que nos convocan y que pueden derivar hasta en aspectos filosóficos o al menos sociológicos y antropológicos. Todo resulta interdisciplinario, ya que los enfoques son múltiples. Las preguntas que pueden generar el deporte y la cultura física comprenden un campo ilimitado. Voy a pasar al punto 3, pero reitero, doy un ejemplo. Alguna vez participé como sinodal de una tesis que era sobre la historia de la genética en México, y dije, pues yo no sé nada de genética, no me iba a leer una historia en donde me hablaran de cromosomas y de ADN y de estas cosas, no, era una historia de las instituciones de investigación sobre la genética en México, es decir, esto quiero decir con una historia interna y una externa. Esta era una historia externa, obviamente, porque la interna, va a haber pronto, hoy vi un anuncio de un coloquio sobre historia de las matemáticas en la Facultad de Ciencias, pues nada más le van a entender los de ahí, porque va cualquiera de nosotros, con la excepción honrosa de que haya por aquí alguien muy entendido en matemáticas, les garantizo que no vamos a entender nada. Entonces mejor no vamos. Eso sería una historia interna, pero la historia externa pues es ya cuando se vincula con otras áreas de la vida. En México, la historia ha sido demasiado lenta para incorporar estudios sobre la cultura física y el deporte a su seno. Otros países ya hace tiempo lo han hecho y la variedad temática alcanzada es múltiple y variada.
Nuestra historiografía, salvo excepciones, ha permanecido al margen. Por su parte, aquí están las estudiosas de la historia de la educación, han hecho poco caso de la cultura física, y quienes se han dedicado a la historia social no han lanzado su mirada hacia los deportes. Algunos investigadores de la vida cotidiana acaso se han tropezado con esos temas, pero han tendido a soslayarlos. En cambio, un gran tradicionalista, don Luis González Obregón, aparece como precursor al dedicarle un capítulo al frontón en su libro La vida de México en 1810, publicado como consecuencia del centenario, al año siguiente de este. Después de él hubo que esperar a los años 50 para encontrar tratamiento sobre el tema en el tomo dedicado a la vida social del Porfiriato. El recientemente desaparecido maestro don Moisés González Navarro dedica varios capítulos breves a los deportes en el tratamiento a las horas de asueto. Patinaje y equitación aparecen desde los primeros años del ascenso porfiriano. Llama la atención acerca de cómo la práctica ecuestre marca diferencias de clase. Mientras en el hipódromo de Peralvillo se desarrolla un ambiente aristocratizante, en Coyoacán se sigue la tradición charra. Cambiaron las cosas, pero ahora Peralvillo no es aristocratizante, en cambio Coyoacán se volvió muy fumadoso. Pero esto de la tradición charra, paréntesis, yo recuerdo de niño, digamos, a la margen sur del borde del río Churubusco, digamos, de la casa de Trotsky al puente de Joco, que era hermoso, había carreras parejeras y también carreras de a pie. También se introdujo el polo y persistía la afición y práctica del frontón con apuestas elevadas. El golf hizo acto de presencia y en Pachuca, antes que el fútbol, se jugó cricket. Qué bueno que se dejó de jugar. La práctica deportiva fue entretenimiento de clases altas hasta que el béisbol hizo acto de aparición en ámbitos escolares, desde luego no populares. Y también por una tesis que estaba en elaboración en la Universidad de Guanajuato, los trabajadores ferrocarrileros norteamericanos introdujeron la práctica del béisbol en Aguascalientes. Tras el fracaso del rugby, por fin llegó el fútbol ligado a los mineros ingleses. También da cuenta González Navarro de la aceptación de la lucha y el pugilato, así como del jiu-jitsu que se enseñaba en la escuela de aspirantes. Toca de soslayo este aspecto de la cultura física que ya había sentado sus reales en la Escuela Nacional Preparatoria al lado de la esgrima. Después de la aportación de don Moisés, no hubo continuidad y se dio carpetazo a la historiografía del deporte. De nuevo los paréntesis se alargan. Pareciera que ocuparse del deporte así como de la cultura física fueran frivolidades. El medio mexicano tardó en admitir, como lo hizo otro Luis González, que todo es historia, incluyendo estas dos actividades. Ahora podemos ver la tardanza como tiempo perdido. En mi propia práctica profesional fui testigo e impulsor de que fueran aceptados como trabajos de tesis historias de la tauromaquia, que si no es considerada deporte, comparte con él el recelo de los académicos para ser admitida. En un caso, los opinadores casi obligan al tesista, o lo obligaron, a derivarse a la historia de la ganadería brava, es decir, a alejarse de su interés primordial para que el trabajo recibiera la bendición de la historia económica. Quisieron cambiar de objeto. Algo semejante le pudo haber ocurrido a mi congénere Aurelio de los Reyes al iniciar sus trabajos de historia del cine, pero Aurelio tiene carácter, se impuso y logró hacer su cometido, pero tampoco querían admitir que alguien hiciera historia del cine. El medio académico cerrado poco admitía, pese a que el primer director de la Academia Mexicana de la Historia, ya mencionado, don Luis González Obregón, como señalé, dedicó buenas páginas a ese juego que requiere tanta destreza física como es el frontón. Mi propio grano de arena incluye hacia 1973 un muy breve, una página y media, muy breve capítulo dentro de la historia de México Salvat, en el que hago referencia a las diversiones públicas y cómo éstas cambiaron con lo que trajo
el temprano siglo XX. Muchos años más tarde dirigí la primera tesis sobre fútbol que se presentó en la Facultad de Filosofía y Letras, y recientemente dediqué un capítulo del libro al tema de los espacios deportivos e identidad universitaria 1954-1968, para el cual conté con el apoyo de Maritza Carreño Martínez, que es la tesista aludida. En mi texto, el Estadio Olímpico Universitario y la alberca son protagonistas junto con los colores azul y oro y el emblemático Goya, además de los equipos de fútbol americano y soccer. Maritza Carreño introdujo dos agregados importantes. En primer lugar, el de género, ya que su tesis trata de las mundialistas mexicanas de 1970, además de llamar la atención acerca de la ramificación del fútbol hacia las hasta entonces marginadas mujeres. Observó características deportivas que acentuaban las diferencias genéricas, como el peso del balón y la extensión de la cancha, las cuales, de adaptarse, propiciarían un mejor rendimiento y espectáculo. En ese primer mundial no sucedió. Más tarde vinieron las aportaciones de Editorial Clio, que fundamentalmente se ocupó de equipos emblemáticos en un punto intermedio entre la historia y la crónica, muy propios de una divulgación histórica bien llevada. La perspectiva más actual, ya dentro de historiografías establecidas, aparece en el dossier dedicado a la historia del fútbol que ofrece Histor, revista de historia internacional, la que publica el CIDE, en su número 57 del año 15, correspondiente al verano de 2014, aparecida oportunamente en las vísperas del Mundial de Brasil. No pienso ofrecer una reseña puntual del mismo, pero sí llamar la atención sobre su pluralidad, junto con artículos de buena factura académica provenientes de Inglaterra, Brasil y Argentina. Alternan un ensayo sobre Lionel Messi, una entrevista con Heriberto Murrieta y otra con Emmanuel Petit. Para los más jóvenes, Emmanuel Petit fue campeón goleador del Mundial de Francia hace ya un rato, no mucho. Es decir, conviven textos de factura historiográfica formal con otros, si bien orientados para ir mucho más allá de lo anecdótico, podían pertenecer a la alta divulgación. El caso es que en todos hay sabiduría y ofrecen una apertura temática que abarca el original eurocentrismo de la FIFA, que admitió, si bien por conveniencia a regañadientes, a las federaciones sudamericanas, siempre trató de que se jugara en su cancha, pese a que el primer mundial fue en Uruguay y hubieron de suspenderse los que tenían turno para los años de guerra y reanudarse otra vez en América del Sur, esto es Brasil 1950. Otra temática es el origen de clase del fútbol, al que se incorporaron obreros en Inglaterra, mientras que en el caso argentino asimismo se fueron incorporando jugadores de barrio que a la postre devinieron en ídolos. El origen de barrio de los clubes argentinos pervive en el Boca Juniors frente al originalmente aristocrático River Plate. El caso brasileño es más complejo, porque ahí se da el fenómeno racial con la aceptación difícil y paulatina de negros, o, para ser políticamente correcto, debía decir afro-latinoamericanos, que demostraron enormes habilidades y propiciaron un fuerte nacionalismo identitario que llamó a las plumas de intelectuales de la talla de Gilberto Freire y se tendió a reflexionar sobre el fútbol y la samba como elementos propios y exclusivos del Brasil. Con esta rápida apreciación, la verdad vale mucho la pena el número del verano de 14 de esta revista Histor, consíganla, vale la pena. Con esta rápida apreciación, mi interés radica en subrayar los elementos contextuales, los que considero externos al desarrollo interno de la evolución de lo propiamente deportivo, que dan lugar a ubicar históricamente el fenómeno deportivo al integrarlo a la sociedad a la que pertenece. La historia de los deportes, que los historiadores están convocados a realizar, iría en ese sentido, ya que el interno se encuentra en las que podemos considerar fuentes históricas para el trabajo sobre el deporte que no deben desconocer los historiadores. Cuarto y último.
Para el final del siglo XIX y de ahí en adelante, la prensa es la fuente principal para la historia deportiva. Desde antes, porque don Luis González Obregón lo que hace sobre el frontón está basado en la Gaceta de México, básicamente en el Diario de México, prensa del tiempo del año de la independencia. Ya que las organizaciones del ramo no han sido sensibles acerca del ordenamiento y apertura de archivos, y es muy posible que muchos de ellos hayan sucumbido bajo la denominación de archivos muertos y hayan pasado a las trituradoras. La prensa, en cambio, es de fácil acceso y la evolución de las páginas o secciones deportivas de los diarios y revistas pueden ser en sí mismas temas de investigación histórica, como lo es el de la comunicación masiva por medios electrónicos de las actividades deportivas hasta convertirse en uno de los negocios más rentables a nivel mundial. Tema sin duda histórico, pero volvamos a la prensa. En ella está el material primario consistente en la noticia de lo ocurrido en materia deportiva, es decir, los resultados de encuentros, lo que permite hacer la crónica, esto es, consignar campeonatos en todas sus variantes. El interés del público lleva a la prensa a interesarse e interesar al lector en los protagonistas del juego, y poco a poco se desarrolla el comentario analítico, más allá de la mera reseña de un encuentro. El periodista especializado ofrece algo más que reseñas. De él se obtienen elementos históricos más allá del dato que pueden enriquecer la perspectiva histórica. Si se me permite referir una experiencia personal, en mi artículo sobre espacios deportivos e identidad universitaria, tuve la fortuna de consultar, como no podía ser de otra manera, el ESTO. El jefe de la sección de espectáculos y deporte, de espectáculos básicamente, era Alberto El Güero Isaac, después cineasta, un espléndido cineasta. Él, en sus mocedades, había sido nadador con experiencia olímpica. Las notas sobre natación en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos celebrados en Ciudad Universitaria son de una calidad que reúne el conocimiento interno del deporte unido a la buena pluma de un conocedor del cine y la literatura. Caso notable a mediados de los años 50. Además, le daba buen espacio a la natación en el periódico. En los 60 se desarrolló un excelente comentarista de fútbol en Excelsior, Manuel Seide, crítico severo, profundo conocedor de lo que se hacía y se debía hacer en la cancha. Una lectura histórica de sus temas del día puede revelar un panorama muy rico de este deporte en los años de transición que fueron de los estadios, con transmisión radiofónica, a la pantalla chica, y el surgimiento de todo el engranaje que convirtió al fútbol en artículo de consumo masivo. Seide fue obsesivamente crítico hacia dos cuestiones: el pasecito lateral que le chocaba, para él el fútbol era vertical, y sobre todo su severísima crítica hacia los de pantalón largo, que así denominó a los directivos. Ahí está Blatter. Veía en directivos la mayor plaga del fútbol y por extensión de todo deporte organizado. No le faltaba razón. Finalmente, los deportistas muestran lo suyo en las canchas. Los de pantalón largo recogen la plusvalía de ellos y no conformes se echan a perder todo. Para el historiador del deporte es muy importante profundizar en los aspectos agregados que derivan hacia la política y la administración del juego espectáculo. Y eso que en los tiempos de Seide las camisetas no ostentaban marcas comerciales por todos lados, ni por ningún lado. Y si la televisión ya era negocio, nada que ver con lo que ha llegado a ser. En los tempranos 50, ensayó la televisión con la lucha libre, con resultados que permitieron vender televisores y publicidad. Los niños de mi generación vimos la sensacional lucha entre el Santo versus Black Shadow, máscara contra máscara, que reveló la identidad de Alejandro Cruz. Después vino una provisión debida acaso a la moral uruchurtiana con la que se administraba el DF. Pero el caso es que la lucha desapareció de la pantalla chica
y dejó solos por mucho tiempo al Santo y al emergente Blue Demon, quienes emigraron a la pantalla grande y a las historietas. El espectáculo deporte adquirió carta de naturalización y eso también es historia. En fin, deporte y comunicación masiva son un tema de la mayor importancia, ya que los medios se ofrecen como fuente de acuerdo a las necesidades de quien quiera emprender historias deportivas. La mención de Alberto Isaac y Manuel Seide tiene la intención de llamar la atención sobre la crítica de fuentes del periodismo deportivo, ya que hay plumas independientes al lado de otras interesadas en orientar deliberadamente a los lectores o radiotelespectadores. Pero en todo caso, se debe privilegiar el examen del buen conocimiento de la materia por parte tanto del reportero como del comentarista. Más tarde se dio el interesante fenómeno de los escritores vertidos hacia los deportes, principalmente el fútbol. La vergüenza se le comenzó a quitar a la gente culta. Los escritores arrojaron primeras piedras de calidad literaria. Javier Marías, Eduardo Galeano, Juan Villoro, Martín Caparrós, todos ellos dedicados al fútbol, y se vio surgir a un jugador muy capaz para escribir libros de alto nivel, Jorge Valdano. Al punto tengo el recuerdo de un artículo precursor del entrañable Emanuel Carballo, publicado en La Cultura México, donde hacía referencia a un estudio sobre la mentalidad del hincha. El mencionado maestro González Navarro era aficionado, por lo cual en su vida social del porfiriato aborda el tema con conocimiento de causa, más allá de lo que le dicen las fuentes, las sabe beneficiar. Recientemente un economista, Ciro Murayama, ha hecho un estudio sobre el impacto futbolístico en las finanzas, la industria, el espectáculo y todo aquello que implica la compraventa del producto derivado del consumo deportivo. La afición deportiva de los intelectuales salió del closet y comenzó a encontrar el cauce académico, cuando los países anglosajones nos llevan gran ventaja, y en América Latina, Brasil y Argentina. Este foro lo pone de manifiesto. Estamos aquí porque nos interesa y nos interesa porque nos gusta. Cierro con un paráfrasis del venerable Calderón de la Barca, y que dice que toda la vida es juego. Pausa. Que toda la vida es juego y los juegos, juegos son. Gracias.